venimos a hablar de metodologías ágiles y este es uno de los talleres que nosotros venimos a enseñarles. Este es un taller, una clase para un taller un poco más completo que tendremos a inicios de mayo, el cual ya se convierte en un taller de 24 horas. Más adelante le estaremos contando, pero básicamente esta es una pequeña clase que va a abordar ciertos de estos objetivos ya a nivel general en el taller. Por ejemplo, en el taller completo abordaremos cómo usar metodologías ágiles para impulsar la innovación y sobre todo mejorar la eficiencia de la empresa. Como bien nos comentaba Frank, son técnicas que nosotros hoy en día la organización está adquiriendo para implementar una metodología y una mentalidad ágil y una cultura empresarial, estrategias para adaptarse a los diferentes mercados, diferenciación y aplicación de metodologías ágiles en comparación de cuáles son los enfoques tradicionales que actualmente muchas empresas todavía manejan. Y la parte importante también, el liderazgo dinámico y la gestión de equipos ya teniendo este cambio cultural y cultura ágil. Así es que este es como el taller más grande que tendremos a principios de mayo, pero hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. Tendremos una hora que compartiremos con nuestra facilitadora experta, la cual también impartirá este taller ya a principios de mayo, el cual las personas que estamos conectadas este día tienen oportunidades exclusivas para el taller. Si ustedes se animan, una vez salgamos de esta Money Class, van a poder optar por un descuento exclusivo únicamente para las personas que permanezcan al final. Vamos a pasar una pequeña votación. Las personas que la completen pueden tener acceso a este descuento, el cual les estaremos contando más adelante los detalles. Pero ahora, bueno, nos dimos cita a la Money Class, en la cual vamos a compartir una hora y aquí les vamos a presentar un poquito más sobre nuestra facilitadora experta e invitada. Y bueno, aquí nos acompaña ya Andrea Campetelli, nuestra facilitadora estrella de esta mañana, esta tarde para ti, porque Andrea, aunque es argentina, nos acompaña desde España, así que para ti ya es tarde allá. Y bueno, Andrea Campetelli es especialista en metodologías ágiles con más de 15 años de experiencia en transformación organizacional. Facilita el cambio a través de la calidad, agilidad y el coaching. De hecho, yo súper orgulloso de decir que tú sos nuestra coach en la Mónica Herrera y también facilitadora de nuestros profesores, facilitadora de nuestro equipo, del staff, y actualmente labora en Accenture en Argentina. Se acaba de mudar a España, de hecho, eso hay que actualizarlo ahí, y enseña en varias universidades, contribuyendo a la comunidad ágil a nivel internacional. Además, es facilitadora de programas de formación ejecutiva con Mónica Herrera, Executive Education, ya desde hace un par de años. Andrea, gracias por acompañarnos. Para nosotros en La Mónica siempre es un gran gusto tenerte con nosotros, te sentimos parte de la familia, parte de la casa, así que bueno, hoy el espacio es completamente tuyo. Gracias por tu apoyo. El micrófono. ¿No? Ahí estamos. La Ahí historia de estamos, mi hoy vida. sí. Eso es súper bienvenida. Hoy sí te ¿Cómo escuchamos. están? Bueno, hola, ¿cómo están a todos? Sé que por ahí es tempranito, así que buenas mañanas. Por acá estamos por la tarde. Bueno, les voy a compartir pantalla. A ver, díganme si ven bien. Vamos a compartir. ¿Ven bien? ¿Sí? Pulgar para arriba, sí. ¿Sí? Sí, ahora sí, Bien, Andrea. perfecto. Vamos a presentar. Estoy innovando, les cuento, estoy innovando con los modos de presentación, así que bien, ¿ven bien? ¿Sí? Excelente. Bueno, hoy lo que me gustaría transmitirles a través de esta Money Class es el espíritu de el curso también, ¿no? Que tiene que ver con esto de lo práctico, con lo que realmente sucede, ¿sí? Así que un poco la clase de hoy tiene ese espíritu, ¿sí? Además de hablar de agilidad. Bien. ¿Qué es lo primero? Ay, perdón, ¿eh? Estoy haciendo lío, estoy haciendo lío. Ahí vamos, perdón, ¿eh? Ujú. Ahí vamos, pantalla completa. Ahí está. Bien. Bueno. Esto es un poco de mí. Ya me comentaron algunas cosas, pero si me quieren seguir, me pueden buscar en LinkedIn por Andrea Campetelli y me encuentran allí. ¿Sí? Bien.
La primera pregunta, y como la pregunta repetida, ¿no? Esto de qué es agilidad, ¿no? Es como todo el tiempo y quizás en los inicios de los cursos siempre empezamos por esto. Entonces, la pregunta repetida es ¿qué es agilidad? ¿Sí? Bueno, y la respuesta clásica es que es un enfoque iterativo, incremental, ¿sí? Para la gestión de proyectos, y lo digo entre comillas, porque hay toda una discusión, ¿sí? Dado que agilidad tiene un enfoque más de producto, no tanto de proyecto, ¿sí? Pero vamos a decir proyectos, ¿sí? Que promueve adaptabilidad, colaboración y demás. ¿Sí? Esto es como, ¿sí? ¿Qué es la agilidad? Es un enfoque, un mindset, ¿no? No es una metodología. Ahora bien, vamos a un ejemplo. Y vamos primero vamos al ejemplo aburrido. El ejemplo aburrido es el ejemplo, ¿sí? Clásico, si se quiere, ¿no? Que es, quiero desarrollar un producto y acá traigo de nuevo la cuestión del producto, pequeñas retroalimentaciones con el cliente, ¿no? Porque esto es un poco también la clave de este mindset, ¿no? ¿Por qué es un mindset? ¿Por qué es distinto? ¿Qué tiene de diferente? ¿No? Si también con los modos de trabajo tradicionales también teníamos retroalimentación con el cliente, pero de otra forma, si se quiere, ¿no? Agilidad, estas entregas, ¿sí? Estas entregas, estos incrementos en pequeños periodos de tiempo, hace que ese vínculo con el cliente sea lo suficientemente próximo como para que el valor sea importante, que esa parte de ese producto que estamos creando para el cliente le resuene como esto es lo que quiero. Y si no es así, tengo la oportunidad de decirlo en el momento oportuno, lo que se llama equivocarse a tiempo. ¿Sí? Lo que les estoy comentando es a un nivel teórico, ¿no? Ahora vamos a un ejemplo en la práctica, ¿sí? ¿Qué sucede en la realidad? Y les voy a traer un ejemplo. Me gusta mucho trabajar con ejemplos. Y lo mismo que si ustedes, a medida que voy hablando, se les ocurre alguna pregunta de sus trabajos o alguna consulta específica, pónganla en el chat o simplemente me interrumpen y lo conversamos, ¿sí? Con total confianza. En este caso me gustaría traerles, y siempre solemos traer ejemplos de software, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se populariza en ese sector, pero en este caso me gustaría traerles un ejemplo que no es de software, ¿sí? Como siempre digo, hoy la industria trae nuevas preguntas y viene acercándose ya hace tiempo a lo que es incorporar este mindset a su estrategia, ¿sí? A su estrategia de qué? De creación de productos, de mejorar sus servicios, de funcionamiento, de cambiar su cultura, ¿no? Porque no es solamente utilizar herramientas o prácticas nuevas. Tiene que ver con esto de cambiar la forma en que hacemos las cosas, la forma en que pensamos, no solo lo que hacemos, sino lo que somos como organización y como cultura, ¿no? Es como este juego. Este ejemplo en donde que les traigo ahora, que también tiene que ver con agilidad y no es crear una aplicación, se trata de una industria alimentaria, ¿sí? O alimenticia, que hace productos de distintos tipos, ya sea desde fideos hasta golosinas, mermeladas, ¿sí? Dulces, distintos tipos. Entonces, este caso era, ¿cómo hacemos, ¿sí? Para hacer que podamos hacer un seguimiento o un registro del trayecto de los camiones en los distintos depósitos, si se quiere? Entonces era un trayecto, ¿sí? Y la industria lo que quería hacer para mejorar qué cosa. Había muchos desperdicios, ¿sí? Habían cosas que se perdían en el medio en los traslados, ¿sí? Esto implica
tecnología sí. ¿Por qué? Porque en el medio de todo lo que es la agilidad, siempre vamos a encontrar esta palabra clave que es transformación digital. Es decir, aún en industrias alimentarias o automotrices o petroleras, vamos a encontrar esta inquietud de las organizaciones por abordar la tecnología o por transformarse digitalmente, ¿sí? Este era el caso también. Sin embargo, ¿qué tenía de particular la incorporación de la agilidad acá? Estaban incorporando un nuevo paradigma, claramente, porque es una industria en donde las industrias alimentarias no trabajan con agilidad normalmente. ¿Sí? Recién ahora se están como aproximando al tema. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, creamos un sistema que haga el registro, ¿sí? La trazabilidad de los camiones. Y de repente, mientras eso iba sucediendo, decíamos, no, mm, porque el sistema te puede hacer el registro desde el que el camión sale y pasa por el depósito 1 y llega al depósito 2, pero te va a calibrar la balanza, te va a mostrar que hay más o menos paquetes de fideo adentro de un camión. Mm, Preguntas son de industrias y estas preguntas son las que la agilidad permite desafiar. ¿Por qué? Porque es sumamente práctica para contextos con ese nivel de complejidad, con cosas que no tenemos la respuesta, con cosas que no hicimos, ¿sí? Donde la práctica cotidiana es decir, bueno, tengo que tener un sistema me puede hacer el recorrido del camión. Sí, perfecto. ¿Y existe? Sí, existe. ¿Existe en ese contexto? Y no. ¿Y cómo lo resuelvo? Mm. La agilidad nos permite abordar esta complejidad en donde no tenemos todos los requerimientos y en donde no tenemos todas las respuestas. Porque antes no combinamos que un sistema que transforme digitalmente la trazabilidad para reducir los desperdicios en el traslado. Acá estoy diciendo muchos conceptos, algunos que vienen de agilidad, que muchas veces mencionamos esto, reducir los desperdicios. Uno de los desperdicios es los trayectos. Hay siete, uno son los tránsitos, ¿sí? Los recorridos. Y otro es esto, es la complejidad, donde no tengo respuestas. Entonces, en la práctica, esto es un poco también lo que significa agilidad. Más allá de construir una aplicación y que puedo en pequeños incrementos conversar con el cliente y que me dé su feedback, es poder abordar estas cosas. El camión, ¿sí? De un depósito al otro y incorporar la digitalización de eso y que me pueda asegurar que los paquetes de fideos son los que tiene que haber y que no hay, y que tienen la calidad adecuada. ¿Cómo hago eso? Bueno, la agilidad a ir en pequeños periodos de tiempo me permite experimentar, ¿sí? Equivocarme poco, ¿sí? De a poquito, puedo ir probando. Esta es la ventaja de la iteración, esta es la ventaja de la interacción con el cliente. En este caso tenía un cliente final, no, la persona que va al supermercado ni se entera que el camión pasó de un depósito al otro, no sabe esto la persona, ¿sí? Pero en ese caso, ¿quién era mi cliente? Y operaciones, la gente que trabaja en los depósitos. Entonces, continuamente puedo interactuar con las personas que trabajan en los depósitos, desde el conductor del camión hasta el que calibra la balanza para saber si realmente esa trazabilidad está siendo correcta, ¿sí? Y no desarrollar todo el sistema, ir a implementarlo y después enterarme que son dos realidades paralelas, las de operaciones y las de sistemas. ¿Se ve? La agilidad me permite hacer esto. Por eso me gusta este ejemplo porque es práctico, ¿sí? Por eso es la complejidad. Esto ya lo dijimos, porque es un paradigma, ¿sí? Porque rompe, ¿sí? En el ejemplo que les acabo de dar, rompe. Tradicionalmente
trabajan por separado y de hecho normalmente cuando una organización, a ver, ahí veo algunas, podría dar un ejemplo de industria de servicios. Servicios, a ver, abrí el micrófono y decime servicio, por ejemplo, bancos, puede ser, ¿qué tipo de servicios? Servicios financieros, servicios de seguro. em, a ver, si abrís micrófono, te puedo dar ese ejemplo. En industrias de servicios, por ejemplo, servicios financieros, son los que primero generan esto, ¿sí? Los primeros, después de lo que es las industrias de tecnología. Dentro de los servicios financieros, el ejemplo que a mí más me gusta es el del lobby de los bancos. Es la atención al público y el modelo de atención cuando llegas al banco, ¿sí? Em, ¿Esto qué significa? Empezar a plantearse sucursales totalmente virtuales, ¿sí? En donde hay una creación de este modelo de atención en donde el cliente es autónomo en las operaciones cuando entra en contacto ese momento de verdad con el cajero automático, con el oficial, con la extracción, ¿sí? La forma de hacer las filas, ¿sí? ¿Y por qué es un buen ejemplo? Porque es algo que continuamente tenés que estar interactuando y recibiendo feedback, ahora sí, del cliente final. ¿Por qué? Porque si el cliente final, por ejemplo, quiere hacer una operación en el banco, ¿sí? Y acá profundizo un poquito más, en un momento trabajé en un proyecto súper interesante que era de la creación de las huellas para la tercera edad para que puedan extraer de los cajeros. Esto en el lobby. Esto, como las personas de tercera edad se les borra la huella, ¿sí? Entonces hubo que hacer un abordaje experimental de a poco. No se pudo directamente transicionar a que todas las operaciones sean por el cajero y que no haya la opción de ingresar la tarjeta. Tenían que estar las dos opciones, ¿sí? Entonces, eso es una forma. En ese caso, se trabajaron en 3 células, y había un rollout. El rollout significa que en el caso de servicios, en ese caso, hay una etapa que siempre es de implementar, de que el cajero esté, de que el tótem en el banco esté. No es solamente que exista la pantalla, ¿sí? Hay una etapa que tiene que ver con la interacción del cliente, ¿sí? Pero concreta. A ver ahí. ¿Se corta el micrófono? Ah, puede ser que me aleje. Perfecto. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Bien. ¿Respondí lo del sector servicio? ¿La específica? No sean tímidos. Sí, gracias, María José. Bueno, cualquier cosa me preguntan, no sean tímidos, abran micrófono, interrúmpanme todo lo que necesiten, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un paradigma? Por esto. Otro ejemplo de servicio puede ser los supermercados. La gestión de las colas o de las filas, ¿sí? En Argentina hay un caso súper interesante, yo no participé de ese caso, pero sí es súper interesante de un supermercado, cómo cambió todo su modelo de atención. Después hay otro caso súper interesante de una farmacia, que todo esto tiene que ver con el modelo de atención y cómo a través de la agilidad poder modificarlo sin, digamos, haciendo partícipe al cliente y con pequeños experimentos, ¿sí? Como que disminuye un poco el riesgo. Bien, entonces es un paradigma, ¿por qué? Porque rompe, cambia, ¿sí? Modifica, es una manera distinta de pensar.
Y acá les traigo de nuevo la palabra proyecto y producto porque ahí se nota el cambio de paradigma. ¿Podría explicarlo desde lo cultural? Sí, puedo explicarlo desde lo cultural, pero creo que hablando de proyecto y producto se entiende un poco más. Anteriormente hablábamos de gestión de proyectos y la habilidad estaba en cuán duchos significa cuán hábiles estamos en poder gestionar que ese proyecto termine y con todas sus etapas, ¿sí? Pero el foco era el proyecto y de hecho hoy todavía en algunos casos hablamos de gestión ágil de proyectos, sí, como pero la agilidad todo el tiempo te habla de producto, hace foco en la creación del valor, no en las etapas de cómo creo, sino en el producto. Y eso es un cambio. Personalmente noto bastante esa, no sé si dificultad, pero que todavía nos quedamos pensando, o por lo menos todavía hablamos de gestión de proyectos ágiles, de gestión, ¿no? Y el mindset un poco nos invita al otro, el valor de lo que estamos creando, el foco en lo que estamos creando. ¿Dejamos de lado el cómo? No, para nada, no. Pero no tenemos, la agilidad no te invita a hacer tanto foco en los pasos para crear algo, sino en lo que estás creando. Y eso es como, se nota muy bien que es un cambio de paradigma. Educación, uy, me encantó. A mi juego me llamaron, me encanta educación. Sí, en educación también es más incipiente, de ahí puedo profundizar bastante más porque de hecho estoy ya lo elaboré, mi tesis de maestría la hice sobre ingeniería en calidad y agilidad en educación. Con lo cual, en educación hay un largo trayecto. En mi experiencia y lo que he trabajado con escuelas primarias, secundarias y otro tipo de instituciones educativas, la agilidad necesita una adaptación para aplicarse a ese contexto, ¿sí? Entonces, podemos hablar del mindset, pero cuando hablamos del producto, los propios marcos, porque la agilidad tiene el paradigma este tiene una forma de llevarse a cabo, tiene determinadas herramientas. Bueno, esas herramientas requieren considerar pedagogía, sociología de la educación, un montón de cuestiones que hagan amigable la incorporación de, ¿sí? Más allá de que las instituciones educativas son un tipo de organización, pero de aquí que digamos, su beneficiario barra usuario barra cliente es un sujeto que aprende, con lo cual ahí es distinto. Em, Ahí lo apliqué en una escuela primaria, funcionó muy bien en lo que tenía que ver con la organización de la escuela. ¿Mm? En ese sentido funcionó súper bien. Bien, a ver, vamos a... Bueno, ¿qué significa que es un paradigma? Un poco ya hablé de esto. Y acá, bueno, les traje una preguntita, como una situación, ¿no? Bueno, supongamos que ustedes me van a decir, ¿sí? Si se animan, me ponen en el chat cuál de estas cuatro opciones es, ¿sí? Entonces, ha comenzado a trabajar como si fuese una pregunta, ¿no? Una situacional, ¿sí? Ha comenzado a trabajar en una planta industrial que produce jabón para lavar ropa. Recientemente, el gerente de producción le comenta que está interesado en incorporar agilidad en el sector de envasado. El gerente le comenta que el mecanismo de envasado es complicado porque si cambia alguna parte del sistema, el comportamiento de todo el sistema de envasado se modificará. Ustedes, ¿qué le recomendarían? Y acá hay cuatro opciones. A ver si se animan a poner en el chat. Le preguntaría para qué desea incorporar agilidad en el sector de envasado, si el mecanismo de envasado sigue un procedimiento específico que no puede cambiarse porque puede afectar a la calidad del producto. Le recomendaría que explore el método Toyota porque tiene prácticas específicas para la industria.
le recomendaría que comience a generar conversaciones sobre agilidad con quienes deben habilitar el cambio en el sector de envasado para que conozcan cómo funciona el enfoque. También le recomendaría que analicen el tipo de contexto, la organización del sector. Le recomendaría que profundice en comprender el nivel de complejidad del contexto del sector de envasado porque la agilidad rima con complejidad. A ver, ¿se animan? No sean tímidos. A ver, ahí tengo un valiente, tengo un valiente. A ver, sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y a ver por qué, me interesa saber por qué. Los por qué. A ver, es malévola esta pregunta. Tiene como un grado de maldad. A ver, ¿se animan? Hasta ahora no la sé. Sí, es cierto, pero hay una pequeña trampilla en esta pregunta. ¿Se acuerdan que si hablamos de paradigma, ¿sí? Más allá de conocer la agilidad y de qué se trata y la habilitación del cambio, que es todo así eso, en realidad hay cuando decimos quiero incorporar agilidad, las primeras cosas que tengo que analizar es el nivel de complejidad de el contexto en donde estoy. ¿Por qué? Porque agilidad funciona muy bien en la complejidad, es donde más eficaz es. Entonces, si tengo un contexto complejo y funcionar bien, pero ¿qué pasa si el contexto no es complejo? El sector de envasado realmente necesita, ¿sí? Entonces, acá la respuesta es la D, ¿sí? Porque si bien hablamos de prácticas y demás, también tiene que ver con esto, ¿sí? De si el sector tiene un grado de complejidad lo suficientemente importante como para que la agilidad aporte valor o no, como era el caso de los camiones, el ejemplo que les daba. En el caso de envasado depende, ¿sí? Lo primero que debo hacer es conocer si conozco los requerimientos, si conozco la tecnología y si los cambios que quiero hacer son conocidos o no, ¿sí? O sea, si puedo, eh, lo primero que tengo que hacer es entender eso, ¿sí? Entonces ahí está la clave. Por eso la respuesta D. Y ahí está la clave en entender por qué es un paradigma, ¿sí? Me invita a pensar desde la complejidad. ¿Siempre vale agilidad? No. Hay veces que no es necesario trabajar en iteraciones. No es necesario. A veces con prácticas o con un procedimiento está perfecto, ¿sí? Bueno, otro de los temas es una método, entonces es un paradigma, rima con complejidad, ¿sí? Ahora, no es una metodología, ¿sí? No es una metodología. ¿Qué significa que no es una metodología? ¿Eh? ¿Qué significa? A ver, pongan en el chat. ¿Qué significa que no es una metodología? ¿Quién piensa que sí es una metodología? No son pasos escritos, muy bien, ¿qué más? ¿Es para hacer un cambio mental y así? No es una metodología porque es un paradigma, ¿sí? Porque ahora, ¿usa metodologías? Sí, usa metodologías, sí, usa. Pero en sí misma no es un método, es un enfoque, ¿sí? Ahora, ¿la llamamos metodología? Sí, que la agilidad es una parte es el mindset, es como el paraguas, es la forma de pensar. Por eso, y esto es súper interesante, por eso muchas veces cuando lo queremos incorporar en algunas organizaciones, a veces, y no sé si alguno de las personas que está acá presente trabaja con agilidad,
en sus organizaciones, lo primero que se hace es incorporar el marco de trabajo. Incorporar, por ejemplo, Scrum, Kanban o alguna práctica que ande dando vuelta relacionada con agilidad. Muy pocas veces, ¿sí? Se comienza a trabajar con, por ejemplo, con los líderes que habilitan el cambio. O sea, ¿para qué querés agilidad en tu organización? ¿Vas a hacer una transformación digital? ¿Querés, querés lograr qué cosa con la agilidad? ¿Qué querés cambiar? ¿Sí? Esta pregunta no todo el tiempo es usual. Ahora más, ¿sí? Pero normalmente es como empezamos a trabajar por equipos, trabajamos con algún marco ágil, pero ahí, ¿sí? Entonces, por eso es un enfoque, ¿sí? Porque de hecho, para que funcione, hay que trabajar mucho en los valores, es decir, la agilidad, ¿sí? Cualquier marco dentro de agilidad, si no existe la colaboración es difícil que funcione. Si las personas no tienen autonomía para tomar una decisión, no tienen la información para... Y es muy difícil que funcione. ¿Sí? Terminamos haciendo, yo di un Frankenstein con lo que veníamos haciendo y lo llamamos distinto. ¿Sí? Entonces, eso también pasa. Por eso se habla de una forma de pensar y no de una metodología. Sí, las usa, sí, de hecho hay una figura muy famosa que habla del ser y el hacer ágil, que es como un cerebrito. Em, También se habla mucho, no lo traje en esta conversación, el tema del manifiesto ágil, porque, digamos, siempre hablamos de eso, pero el manifiesto ágil es una declaración que muestra un poco cuáles son esos valores y esos principios a los que adhiere la agilidad. ¿Sí? A ver, pregunta en el chat. Se debería iniciar con la cultura. Sí, siempre con la cultura. Y en esta pregunta de ¿para qué quiero agilidad? Yo siempre hago esa pregunta. ¿Para qué querés? Normalmente, hoy de 10, 9 porque se quieren transformar digitalmente, perdón, 8 porque se quieren transformar digitalmente, uno porque la competencia lo hace y el otro uno porque quiere realmente hacer un cambio organizacional cultural grande. De hecho, y esto también es incipiente y no tan incipiente, pero se empieza a ver un poco más ahora, no tanto antes, de que se trabaja mucho con change management o con cambio organizacional, la integración de agilidad, o empieza a aparecer talento humano, relaciones humanas dentro de de los procesos de cambio, que eso antes no pasaba tanto, ¿sí? Venía más desde el área de tecnología, ¿sí? Entonces, ahora se empiezan a involucrar más áreas. Y esto de cambio organizacional es súper interesante. Em, Recuerdo el caso de una industria petrolera en donde cambio y de tecnología también, pero no quería mencionar tecnología, em, el cambio, la integración de la agilidad fue de la mano organizacional. ¿Sí? Primero va change management, ¿sí? O cambio organizacional o gestión del cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son esos acuerdos iniciales de para qué quiero cambiar y para qué quiero agilidad acá. Y después se va integrando, hay como un trabajo conjunto ahí, que es súper interesante para mi punto de vista. Bien, ahora, hablamos hace un ratito de metodologías, ¿sí? Bueno, Scrum y Kanban son las más usadas y las más conocidas, son las únicas. Scrum es la más simpática, hoy Kanban tiene mucha injerencia porque secreto de la práctica, Scrum y Kanban funcionan bien juntas en la práctica, ¿sí? Es decir, si yo quiero visualizar el Product Backlog, que es un artefacto de Scrum, ¿sí? Un elemento, un concepto que trae Scrum, y con el tablero, que es una de las prácticas de Kanban, me es más fácil, ¿sí? Mostrar ese flujo de trabajo.
que sigo con Scrum, ¿sí? Estas son las más conocidas, pero hay un montón. Son un montón, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que Scrum no es una bala de plata, ¿sí? No es que sirve para todo. Siempre hay que buscar la más adecuada, ¿sí? Para el contexto. Y muchas veces, y hoy más que nunca, porque creo que esto es una lección aprendida de las organizaciones hoy en día, es empezar a tomar aprendizajes de varios de estos marcos e ir creando el propio, ¿sí? ¿Esto qué significa? Las organizaciones no nacen con la agilidad, tienen una historia. Fueron eficientes antes y algunos hasta lo son, funcionan, ¿sí? Entonces, simplemente levantan la bandera de un cambio. Entonces, incorporar agilidad significa hacer una cruz a todo lo que se venía haciendo. No, hay una transición para ese cambio. Entonces, lo más común, por lo menos lo que veo hoy y también en los proyectos que he estado, lo más, en los proyectos de transformación, ¿sí? Que he estado, me ha tocado mucho esto de ir muy al caso, muy a medida, ¿sí? Em, Sobre todo con el diseño de la estructura y estas prácticas y estas prácticas y estos métodos que quiero incorporar, ¿sí? Porque agilidad te habla de células de trabajo, te habla de equipos, pero la estructura de la organización normalmente es jerárquica, ¿sí? O matricial o proyectizada, porque es el camino que viene transitando. Entonces, esa transición hay que pensarla. Por eso es importante esto, ¿para qué lo quiero incorporar? ¿Qué relación tiene la agilidad con la estrategia de la organización? ¿Cómo es la estructura hoy? ¿Qué quiero crear con agilidad? ¿Cómo lo voy a integrar a la cultura, no solo a la práctica? ¿No? Entonces, marcos, yo creo que nos podemos cansar de estudiar y de ver y novedades y demás, ¿sí? El punto es qué hago con todo eso, ¿sí? Los más conocidos son, después también hay descalados, es decir, ¿no? Que esto también, digamos, no es tan simple el tema de cómo integrar todo esto en una organización, ¿no? Porque quizás Scrum me sirve para unos equipos, pero si ya lo quiero pensar para toda la organización y ya solito, no me sirve y ya tiene otro formato si lo quiero eh, integrar a toda la organización y tal vez no me sirva y tengo que ver otros marcos, que son esos que aparecen por ahí abajo, más usado. Safe, Nexus, Unfix es uno de los que está surgiendo hoy, que es interesante también. Bueno, hay un montón. Pero el punto es entender cómo funciona la agilidad para integrarla, no aprenderme todos los marcos de trabajo, ¿sí? Porque es como si me aprendo la herramienta, pero no cómo usarla en un determinado contexto o en la forma adecuada, puede que no funcione, ¿sí? Y no siempre funcionan en forma pura. De hecho, en mi experiencia, nunca pude aplicar algo en forma pura, sí como dice la guía, ¿sí? Preguntas acerca de esto, por favor, interrúmpanme todo en lo que necesiten, ¿sí? Bueno, y ahora me gustaría traerles un ejemplo poco convencional. Me gustan los ejemplos no convencionales, pero me gustó mucho esta experiencia y me gusta compartirla, porque es un equipo de Scrum global de Agile Coaches. Agile Coaches no sé si todos conocen el rol, ¿sí? Em, Así como está, es un agente de cambio, ¿sí? Es un entrenador de agilidad, dicho muy simplemente, pero que acompaña a las organizaciones, a las personas y a los equipos en este cambio, en esto de integrar la agilidad. Este caso puntual, éramos varios equipos de coaches, este ejemplo es de uno, que teníamos que, nuestro foco era transformar digitalmente
varias aplicaciones alrededor en varios países, ¿sí? De forma global. Eh, Me parece muy interesante en cómo lo que pasó con agilidad, porque éramos personas que sabíamos mucho de agilidad y que nos costaba incorporar la agilidad para nosotros mismos como equipo, o nos pasaba lo que quizás nosotros decíamos, eh, ¿por qué no hacemos la daily? O ¿por qué nos salteamos tal paso o tal ceremonia sabiendo que es importante, ¿no? Entonces, en uno de los momentos empezamos a trabajar con eso. Y es un poco de esto que les quiero traer. Sí, es un ejemplo de tecnología, ¿sí? Pero algunas lecciones aprendidas de este caso que me parecieron súper lindas. Este ejemplo, una de las cosas que era como, puede ser para equipos que trabajan en distintos países o de distintas culturas, ¿no? Porque eh, hoy es bastante común trabajar en forma global. De hecho, yo estoy hoy acá en España y ustedes están allá en El Salvador y estamos conversando, ¿sí? Bueno, en este caso teníamos este problema. Era un problema, un desafío, ¿no? Nos comunicamos todos en inglés, pero solo algunos sentían en inglés. El resto registrábamos emociones en otros idiomas, en nuestra lengua madre, ¿sí? Después, teníamos distintas horas de trabajo, ¿sí? Unos empezaban en un horario, otros empezaban en otro. Cuando uno entraba a trabajar, el otro tenía que salir. Esto nos costaba sincronizar. Esto parece un detalle, pero a veces es la dificultad justamente de no poder tener una reunión diaria para sincronizar el trabajo, ¿sí? Y son diferencias horarias. La primera es diferencia cultural. El lenguaje es cultura, ¿sí? Y después, otra cuestión cultural era lo que para mí puede ser gracioso, para tu cultura puede ser ofensivo, ¿sí? Y después, mantener simple Scrum era lo más complejo de todo, ¿sí? ¿Por qué? Por todos los aditivos que tenía. Uno de los grandes errores que cometemos con Scrum es creer que es fácil. Es súper difícil de que funcione. Es fácil de entender Scrum, pero es muy difícil de que funcione, ¿sí? Porque es una guía, es un marco, es una guía de trabajo, es una guía, ¿sí? Que me da como ciertas lucecitas, pero después lo tengo que hacer funcionar. Entonces, mantenerlo simple en un equipo de tanta complejidad y de estas características era muy difícil. Y no siempre la pregunta poderosa es un recurso apropiado, y sobre todo cuando hablamos de distintos idiomas. Pero si sacamos lo de los idiomas, no siempre es un recurso apropiado. Es decir, la pregunta poderosa, no sé si acá habrá algún coach, pero la pregunta poderosa es una pregunta que tiene características específicas que lo que me hace es reflexionar. Es como que me lleva a decir, y me deja pensando, ¿sí? Bueno, no siempre es un recurso. ¿Sí? A veces, no todo el tiempo, saber elegir el tiempo. Bueno, eran los desafíos que nos encontramos en este equipo, que no teníamos que desarrollar ninguna tecnología, lo que teníamos que hacer era llevar la agilidad, ayudar a equipos que hacían dos aplicaciones alrededor de distintos países que lo hagan con el mindset de agilidad. ¿Sí? Vamos con el primero. En ocasiones, ¿qué nos pasaba con el tema del lenguaje? Por eso, incluso, no sé, es dentro de un mismo país, distintas regiones, dentro de una región, aunque hablemos todos el mismo idioma, a veces puede haber diferencias de interpretaciones, ¿sí? No interpretamos una cosa, en este caso lo que nos pasaba es que interpretábamos una cosa, pero en nuestra mente traducíamos por ahí otra, ¿sí? Entonces, ¿qué prácticas que tienen que ver con la agilidad, pero no es explicar qué es una daily? ¿Se entiende lo que digo? Esto que les traigo, se los traigo porque a veces agilidad no es simplemente hablar de Scrum, es
¿cómo cambio esto? ¿Cómo genero la colaboración, la cultura, la empatía, el trabajar juntos, el que seamos unos? ¿Sí? ¿Cómo genero? Están los detalles eso. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que funcionó? Antes de cada evento destinamos 5 minutos a aprender palabras en otros idiomas, chequeábamos mucho la escucha. Quisiste decir eso, quisiste decir lo otro, no entendí. Detalle, pero acá juega mucho la vergüenza, ¿sí? Uy, voy a preguntar, no sé, ¿sí? Ser transparente con la barrera del lenguaje y conversar sobre eso, ¿sí? Y pronunciar el nombre de otra persona tal y como es. El nombre es la identidad. Y nos pasaba en este caso que personas que eran, por ejemplo, de China o de otro país que no sabíamos pronunciar el idioma, espontáneamente se cambiaban el nombre. Entonces nosotros estábamos llamando a esa persona como si fuese con un nombre artístico, pero no es un nombre, es la identidad. Detalles, sí, pero importantes. ¿Para qué? Para que si yo te llamo Juan, te llamas Juan, aunque me cueste pronunciarlo y se me haga un nudo en la lengua para decirlo, pero lo voy a practicar y me va a salir, ¿sí? Si no entendí algo, porque vos hablas chino y yo hablo castellano, o vos hablas alemán y yo hablo castellano, uno habla italiano y otro habla inglés y no nos entendemos, bueno, seamos transparentes con eso. Lo mismo que si somos de otras regiones, lo mismo. ¿Esto qué significa? El lenguaje, lo que hablamos, las conversaciones que generamos son importantes para generar cultura. El otro tema, ahora voy chequeando el horario. El otro tema, bueno, esto de las jornadas, ¿no? De las diferencias horarias. Esto era en los equipos que son distribuidos, o sea, que están en distintas partes, que trabajan con distintos usos horarios. Incluso hay países que tienen distintos usos horarios. Por ejemplo, Estados Unidos, en las costas, tiene distintos horarios y son bastantes las diferencias horarias que tienen. Entonces, era complicado, pero procurábamos agendar momentos específicos de colaboración y acá el tiempo es importante, o sea, hacer un uso adecuado del tiempo. Una vez una persona nosotros en Argentina como que nos vamos a veces de tiempo, ¿sí? Llegamos un poquito más tarde o nos vamos un poquito después, ¿no? Son cuestiones culturales y cada cultura tiene su concepción del tiempo y no siempre nos ponemos a pensar en eso. Una vez una persona me dijo, me dice, pero es súper importante el tiempo, porque si yo llego tarde estoy haciendo uso de tu tiempo. Y si me quedo más, también hago uso de tu tiempo. Dificilísimo. Pero en el caso en que hay tantas diferencias horarias, eso fue importante. ¿Sí? Entonces lo que hacíamos era agendar momentos específicos en donde coincidíamos para tratar los temas importantes y adecuados. Después, si cada uno se quería quedar charlando, hablar de la vida, no había problema. Pero sí esos puntos, esos momentos son importantes para poder sincronizar. Después, mantener herramientas virtuales de trabajo. En este caso, bueno, 5S utilizamos para ordenar la documentación. En agilidad no hay documentación. Mentira, sí que hay. ¿Sí? El tema es que hay la que necesito y tiene que estar adecuada y al alcance. Yo le estoy hablando de 5S, no les estoy hablando ninguna de la lista de herramientas que les mostré antes o de marcos que les mostré antes. Estoy hablando 5S, que es de Lean del modelo del método Toyota, pero que es especial para generar una organización, ¿sí? Y sacar el desperdicio, ¿sí? Después el tema de duplicar reuniones, ¿sí? Postear acuerdos de trabajo, ¿sí? Miren todas estas prácticas que parecen detalles, que es el uso del tiempo. Entonces, en el primero fueron las conversaciones, en el segundo el uso del tiempo. En este caso, los chistes o lo que para mí puede ser gracioso, para el otro no. Esto es súper interesante y tiene que ver con la cultura de cada uno, de cada equipo. Cada organización tiene una cultura, cada persona tiene una cultura. Entonces es importante entender esa cultura y respetarla, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Muchas veces cuando llegamos con agilidad a un determinado lugar, decimos, bueno, la agilidad es
lo principal. Y nos olvidamos de que hay una cultura, ¿sí? Bueno, a nivel general es esto que les digo. A nivel particular de equipo es esto, ¿sí? En este caso, pues estamos hablando de un equipo distribuido, entonces por ahí lo que era gracioso para uno no era para otro. ¿Qué hicimos? Hicimos un personal mapping de la cultura de los distintos países para entendernos, ¿sí? Después había presentaciones en donde cada miembro del equipo hacía una mini presentación muy pequeñita de sí mismo. Después tratábamos de tener cámaras encendidas o apagadas, depende, respetamos la cultura. Hay culturas que no les gusta tener la cámara prendida y hay culturas que sí. Entonces empezar a pensando, ¿me importa a mí la cámara prendida o estoy pensando en lo que le importa a otro? Quiero que la prendan porque necesito yo tenerla que los demás tengan prendida la cámara o los demás digamos, pueden estar atentos igual aún con la cámara apagada. Y es muy cultural también, ¿sí? Entonces, en algunos casos todos acordamos, sí, todos cámaras prendidas, porque para mí es importante, bueno, prendíamos todos la cámara, pero son detalles a tener en cuenta. Cuando en un lugar por ahí es una hora muy tarde y en otro, como en este caso, que eran a veces 12 horas de diferencia. El contexto local es fundamental, ¿sí? Mantenernos informados de los eventos de cada país. Por ejemplo, si en Filipinas había un tornado, ¿sí? O lo que pasara, era importante para generar empatía, ¿sí? Entonces, si un día, para ver cómo está la otra persona, aprender a escuchar más allá de la cámara, más allá de lo que veo, sino muy atento a la escucha, muy atento a la cultura, entender el contexto del otro. Y esto también a nivel organización. Finalmente, creo que esta es la última, o no, o la anteúltima, es mantener simple Scrum es complejo, absolutamente, ¿sí? Acá lo mantuvimos súper simple, ¿sí? Respetamos el flujo de Scrum, utilizamos Kanban, algunas prácticas. Para los artefactos son súper importantes, sobre todo el Product Backlog, la lista ordenada de temas, porque es lo que conecta nuestro trabajo y lo que nos permite escalarlo en la práctica. Yo siempre digo, me voy a la práctica. En la teoría podemos decir, hay un montón de cosas, pero en la práctica, y la verdad que con un backlog más o menos es muy difícil conectar equipos, mantener las prioridades, que todos estemos informados de todos. Si no es transparente, es muy difícil trabajar juntos, que todos tengan la información, ¿no? Entonces, las métricas, esto de no medir y no es una buena fórmula cuando estamos en transición. La verdad que no, porque una organización tiene que seguir funcionando, tenemos que buscar un equilibrio. Ahora, el tema no es la métrica, el problema es para qué uso la métrica, ¿sí? ¿Qué hago con ese resultado? La creencia atrás de eso, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? O sea, una cosa es si uso la métrica para controlar y otra cosa muy distinta es si uso la métrica para mejorar. Entonces, ahí está el cambio de mindset, ¿sí? En eso que acabo de decir, si yo uso una métrica de que los indicadores fueron mal para retarte, no es lo mismo que si yo genero una acción de mejora a partir de eso. Y estamos todos alineados ahí, ¿sí? Bueno, limitamos el trabajo en curso, ¿sí? Esto es muy importante en Scrum. En Scrum, que es un marco de trabajo que resulta simple, pero bueno, quedan un montón de cosas pendientes. Bueno, no, ¿sí? Mantener un límite es entender la capacidad del equipo, ¿sí? Respetar los roles básicos. O sea, si hay un Scrum Master, que su rol era Scrum, no, que se mezcla. Si hay un facilitador que nos ayuda a entender cómo funciona el marco de trabajo, respetar ese rol. Si hay alguien que nos está diciendo cuáles son los distintos focos u objetivos y demás, bueno, respetar ese rol, ¿sí? En un equipo donde todos son eh, agilistas es complicado, ¿sí? Porque, bueno, sabemos de distintos roles, entonces a veces es difícil mantenerse en el lugar que cada uno tiene. No olvidarse de la comunicación cara a cara, ¿sí? Resolver cosas en el momento, ¿sí? Si hay algo que resolverlo, lo charlamos. Y
esto lo puse en negrita porque me parece súper importante. No todo es una facilitación divertida, ¿sí? A veces hay que resolver cosas. Entonces, esos son algunos tips que nos sirvieron para mantener simple Scrum y que funcione en un equipo con este nivel de complejidad. Y bueno, este es el último, que la pregunta poderosa no siempre es apropiada en este caso. Y esto no voy a ahondar, les dejo ahí como eh, la palabra clave. Em, los coaches solemos utilizar mucho el coaching ontológico o Agile Coach para acompañar procesos. A mí la verdad que Toyota Kata me parece buenísimo, y cuando eh, hay varias personas que están formadas en distintos modos y con distintos enfoques, Toyota Kata me pareció un buen enfoque de acompañar y entrenar a los equipos para poder incorporar la agilidad. Y tiene distintos pasitos, pero bueno, escapa de lo que es la charla de hoy. Acá simplemente extraerle cuál fue el tips que nos sirvió. Y esto de distinguir que no es lo mismo un Agile Coach que un coach ontológico. No es lo mismo. Y de hecho, no es lo mismo incluso lo que se interpreta entre países en lo que hace cada uno. ¿Sí? Así que bueno, sí, creo que estamos justo en horario ahí. Bueno, los espero en el curso. No sé si tienen alguna pregunta, algo. Dejo de compartir. Hola, hola. Hola, muchas gracias, Andrea. Es una oportunidad para que podamos abrir micrófonos. Pueden levantar la mano para que le demos la palabra o si tienen alguna pregunta en particular, pueden hacerla a través del chat. Compartir también yo pantalla. Están tímidos. Y están tímidos ahora. Están tímidos, sí. Bueno, hubieron muy buenos comentarios. Ahí hubieron un par de respuestas en cambio en relación a las preguntas que tú hacías, Andrea, sobre todo la parte del cambio de mentalidad. Y se debería iniciar de Ujú, la parte desde la cultura y lo cual a mí me parece súper interesante. Esta es parte de ujú, tener este tipo de metodologías involucra ciertas cosas, ¿no? La parte de la cultura ágil, la parte del liderazgo ágil. Tocaste cosas muy importantes que no solo es aprender la parte de cómo utilizar la herramienta, sino que también el backing de lo que tenemos que desarrollar como tal, la parte de la empatía, colaboración, trabajar en equipo, realizar acuerdos, entre otras cosas. Aquí nos pregunta Carlos Luna, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que has enfrentado, Andrea, en trabajar con Scrum? que se utilice en contextos donde no es necesario. De hecho, hay un caso que lo tengo súper presente, que fue en una empresa de seguros, una organización de seguros. El equipo era un equipo de operaciones, ¿sí? Y estuvo un año utilizando Scrum, y el equipo funcionaba raro, ¿sí? Como que no terminaba de cerrar los temas, ¿no? Y en un momento eh, dije, bueno, ¿este equipo estará estable o no estará estable? ¿Qué pasa? Entonces empecé a investigar los puntos de historia, empecé a investigar la cantidad de historias de usuario o lo voy a decir en formato simple, de requerimientos, ¿sí? Que tenían, y me di cuenta que estaban totalmente desestabilizados. Es decir, ninguna iteración lograban entregar algo concreto, siempre arrastraban historias desde de iteraciones anteriores. Y cuando empecé a indagar la causa raíz de esto, o qué pasó con esto, o sea, qué significaba esto, qué es lo que estaba pasando, ese equipo no había generado ningún beneficio. Un año había estado usando Scrum, era porque no tenía que usar Scrum. Entonces, el mayor desafío
que me he enfrentado constantemente es la insistencia en utilizar Scrum cuando no es necesario, que no se preguntan para qué quiero Scrum, o quizás no abren la oportunidad de usar otro marco que no sea ese, simplemente porque es el más usado. Entonces, esa fue la mayor dificultad, ¿sí? O no querer usar métricas con Scrum. Esas fueron como las más... o eh, el para qué. Eso fue lo más complejo, que en pocas ocasiones era utilizado adecuadamente o que estaba el contexto de la organización, porque para utilizar Scrum necesitas una cultura bastante aceitada con agilidad. O sea, necesitas hacer un trabajo con los líderes muy fuertes en para qué querés agilidad, en que esté la información, en que sean equipos realmente autónomos. Y si la organización normalmente no lo tiene, pero quieren usar Scrum, entonces no. Entonces dicen que usan Scrum, pero no usan Scrum. Lo único que teníamos, o que recuerdo, y hablo en general porque es más de un caso, no uno en particular, en este caso, son los eventos, pero teníamos reportes, nunca, los sprint nunca había entrega de valor, ¿sí? Entonces era solo decir, esas fueron las mayores dificultades. ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos para incorporar agilidad? Ya que como primer paradigma a veces se considera que agilidad es solo, sí, es un mito que es solo para tecnología, ¿sí? Es un mito. El primer paso es esto, trabajar con quienes habilitan ese proceso de cambio, o sea, iniciar un proceso de cambio, es decir, bueno, ¿para qué querés la agilidad? ¿Qué es lo que querés lograr con esto? ¿Sí? Y una vez que haces eso, yo siempre recomiendo, no siempre se puede, ¿sí? Pero trabajar con esas personas que habilitan, pueden ser gerentes, gerente de operaciones, gerente general, gerente comercial, gerente de tecnología, hacer esos acuerdos básicos que se puede hacer en un workshop, tranquilamente, del para qué, y después que se pongan de acuerdo en cómo se va a llevar a cabo, es decir, por ejemplo, los primeros equipos. ¿Sí? Es un detalle, pero es un detalle de la práctica, es decir, se tiene que rearmar un equipo y esa persona deja de trabajar en otro lado. Entonces, hay dos personas, dos jefes que quieren que esa persona esté en sus equipos. Bueno, entonces hay que acordar eso, ¿sí? Entonces, para mí eso es clave. Y eso se puede hacer en uno o dos workshops antes de empezar. Métricas para iniciar con agilidad. Para mí la velocidad no es una métrica, es mi opinión personal. Cuán rápido, no. Las primeras métricas para mí importantes son, primero, que todo lo que ingresa al sistema, y esto se los traigo de Kanban, todo lo que ingresa al sistema salga. Es simple, ¿sí? Si entra un requerimiento, que no queden ni cantidades de cosas por hacer en alguna de las instancias o en progreso, ¿sí? Lead time, cycle time, ¿sí? Deuda técnica. Deuda técnica y adaptando el concepto me parece fundamental, ¿sí? ¿Esto qué significa? No terminar las cosas más o menos. La agilidad se trata de excelencia técnica, ¿sí? El retrabajo es un costo de no calidad. Eso no se mide mucho. Y después yo utilizo mucho eh, el promedio, la media, mediana, desvíos, ¿sí? ¿Por qué lo utilizo? Porque todos los equipos, ¿sí? Tienen que estar estables o inestables, ¿sí? Cuando contás las tarjetas que van haciendo y vos entendés en promedio cuánto hacen y cómo se distribuye ese trabajo, ¿sí? Te ayuda mucho a entender si hay algo que está mal. Te da a vos una alerta, ¿sí? Entonces, esas son como métricas que me parecen importantes. Tenemos O una sea, última pregunta de Gerardo García que dice, ¿cómo sería el proceso? Y me parece muy interesante para usar una metodología en un equipo creativo. bueno, en marketing, tengo un ejemplo, me acuerdo en marketing y en publicidad. Eh, en ese momento utilicé Kanban.
Kanban utilicé. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos tenías crear campañas, ¿sí? En ese caso eran campañas, eventos, ¿sí? Entonces no es que tenías una iteración que en 15 días tenía que generar algo, ¿sí? Por ahí tu iteración era distinta, ¿sí? Entonces Kanban, ¿sí? Es un marco que ayuda a poder organizar visualmente el trabajo, y cuando son equipos de marketing o publicidad, el tema visual es súper interesante. Design Thinking para generar, digamos, prototipos o crear también, que si bien no es que la agilidad lo trae, sino que es mucho más, es previo a que se viralice el nombre de agilidad, ¿no? También, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en equipos creativos, los discoveries que se les llaman, que son los procesos de descubrimiento, que es para que yo empiece a crear ese backlog de ideas, ¿sí? Por ejemplo, en vez de utilizar cuestiones más duras como, voy a decir nombres específicos, pero no quiero ahondar porque si no estaríamos hasta mañana, pero no voy a utilizar, por ejemplo, no sé, un impact mapping o ese tipo de cosas, o un user story mapping, pero sí por ahí puedo utilizar herramientas, digamos, el proceso de design thinking para hacer los discoveries, ¿sí? Y después de ahí generar el backlog de ideas, que en Kanban se llama backlog de ideas, ¿sí? No se llama product backlog, y a partir de ahí empezar a gestionar previo el trabajo que hablamos de mindset, ¿no? De cultura. Pero un equipo creativo puede ser. A mí en publicidad, marketing fueron interesantes. Scrum no funcionaba ahí, por ejemplo. Muchas gracias, Andrea. Management 3.0. ¿Mm? Súper, muchísimas gracias, Andrea. Bueno, y ahora Bueno, yo tengo una gran pregunta para ustedes. ¿Quieren convertirse en un innovador de forma estratégica? Como les dije, quiero hacer la invitación para que puedan unirse a un taller donde vamos a ahondar la parte de la cultura ágil, liderazgo ágil, las diferentes metodologías que ustedes pueden utilizar para aplicarlo en las organizaciones, empezando por pequeños grupos, cómo seleccionar estos grupos, entre otras. Así es que vamos a iniciar este 4 de mayo. Será un taller de 24 horas, lo cual tendremos una modalidad online con Andrea, con docente en vivo, los días sábados. Pero ahorita yo invito a Kaori, quien es nuestra asesora de programas y encargada de todo el proceso de inscripción, para que pueda ayudarles a cómo unirnos y poder hacer este proceso y poder optar por la oportunidad que tenemos únicamente para las personas que están ahora conectadas aquí en la Moniclass. Yo les acabo de poner también una encuesta que se les activó. Por favor, llénenla para que Kaori pueda contactarse con ustedes. Kaori. Gracias, Katy, por el espacio. Mucho gusto. Gracias por asistir y su permanencia en esta Moniclass. Como lo dijo Katy, tenemos un beneficio exclusivo para ustedes. Y es que la inversión por ser participantes de esta Moniclass, en vez de cancelar 730.66, la inversión total del taller les quedará en $275. Este beneficio es exclusivo para ustedes que estuvieron presentes en esta Moniclass y estuvieron durante toda esta hora. Deben escribirme, Catherine, ahí les compartí, perdón, mi contacto, igual va el brochure del taller, escríbanme, ahí está el QR para que puedan escanearlo, envíen un mensaje a donde me dicen que quieren obtener el beneficio de Moniclass, porque tenemos 5 cupos disponibles únicamente. Entonces vamos a darlos a las primeras personas que me escriban, y pues estamos en comunicación y no dudo, los invito a sumarse a esta iniciativa. No dudo que será un proceso de mucho aprendizaje y mucho beneficio para sus vidas profesionales. Taori, una pregunta. Estos 5 cupos, entiendo que es por los primeros 5 que escriban, los primeros 5, porque eso es por oportunidad a través de beneficios también con el Banco Agrícola y el Cucatlán. No sé si tenés días específicos para esto y una fecha límite o únicamente cuando se llenen los 5 cupos.
Gracias, Katy. Sí, tenemos exclusivamente 5 cupos. La duración de este beneficio son de 2 días, pero si completamos los 5 cupos, ya no serían los 2 días. O sea, es hasta otorgar estos 5 cupos disponibles, pero la vigencia del beneficio es durante 2 días, siempre y Ok, cuando estén disponibles cupos, ¿verdad? ok, muchísimas gracias, Kaori. Entonces la invitación queda abierta para poder optar por esta promoción. Tenemos 2 días a $275. Igual yo dejo abierto para que hagan todo el proceso de inscripción. Kaori es la persona que acompaña de cuáles son los requisitos, cuáles son los documentos que tienen que llenar y completar para la inscripción. Y bueno, de mi parte les agradezco por haberse conectado esta mañana y haber compartido con nosotros en el tema de metodologías ágiles. Igualmente, Andrea, te agradezco como siempre. Esta es tu escuela. Yo quedo a disponibilidad y definitivamente espero tenerlos a ustedes en este proyecto que iniciamos el 4 de mayo. Así es que espero pasen un feliz miércoles y espero verlos en otra Moniclass o para nuestro. Chao.